Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. Hola Amelia. Buenas tardes. Regresamos de nuevo con matemáticas en este espacio de Radio Sefarad para que puedas hablar a los oyentes de un matemático judío, matemático e inventor, Hayim Seelig Slonimsky. Háblanos de este matemático. Pues este hombre, como muy bien decía, fue tanto inventor como matemático y va a ser conocido a nivel internacional por construir artefactos de calcular, basado en un resultado propio de teoría de números. Slonimsky lo que va a hacer es emplear cerca de 2 décadas de su vida en inventar, construir, presentar en Europa y patentar sus artefactos. Y posteriormente vende esta patente para que se puedan construir en masa. Y él lo que va a hacer es concentrarse en otros menesteres, como por ejemplo publicar la primera revista científica en hebreo, al menos de Polonia. Empezando un poco por sus orígenes, Hayim Seelig Slonimsky vive entre 1810 y 1904 y nace en Białystok, que actualmente es una ciudad del nordeste de Polonia, pero que en su momento formaba parte del Imperio ruso. Los padres se aseguraron de que recibiera una educación tradicional que le permitiría ser rabino al alcanzar la edad adulta. Tradición familiar, sin lugar a dudas. Su padre era rabino y su madre era hija de otro. Pero Slonimsky tenía otros planes. Y a la manera de los grandes eruditos, podríamos decir, los eruditos medievales, él va a aprender matemáticas, astronomía y lenguas europeas de manera autodidacta. Antes de llegar a esto, os cuento una pequeña anécdota que se dice de cuando él era joven. Cuando tenía 10 años, en 1820, hubo un eclipse solar y una delegación de astrónomos alemanes va a viajar a su ciudad natal, a Białystok, a contemplar el evento. Entonces, mientras montaban los telescopios, Slonimsky se acerca a mirar lo que están haciendo, ¿no? Y un astrónomo habla con él y le dice: no tengan miedo, el sol se va a ir por unos minutos, pero tardará muy poquito en volver. Y bueno, el joven Slonimsky lo escucha con seriedad, con mucho respeto, y le responde: bueno, eso ya lo sé. Lo que no sé es cómo pretendéis hacer observaciones útiles de la corona solar sin lente de doble difracción. Bueno, planchazo aparte, lo cierto es que Slonimsky debía ya para entonces de haber comenzado a destacar como estudiante. Y unos años después, en 1828, se va a casar. Esto va a ser un matrimonio concertado 2 años antes y que va a dar lugar a 2 hijas. Slonimsky y su mujer se mudan a Zabludov, un pueblo no muy lejos de su ciudad natal, a casa del padre de su mujer. Y allí van a pasar 3 años. Y no solamente va a continuar sus estudios rabínicos, sino que va a ir echándole mano, podríamos decir, a distintos textos matemáticos en particular y científicos en general. Él va a comenzar por un tratado de Maimónides de corte astronómico y de ahí va a pasar a un tratado de geometría, otro de trigonometría. También va a conseguir leerse los elementos de Euclides en hebreo, el álgebra de Euler. Y bueno, según va leyendo, se va dando cuenta de que hay como una especie de vacío de conocimiento al que él no tiene acceso. Pero bueno, los años que él pasa en casa de sus suegros, como vemos, no solamente va a aprender por su cuenta ciencias, sino que se da cuenta de este vacío de literatura científica, y esto va a ser algo que guiará sus pasos en decisiones futuras. En 1831 acaban los 3 años que el joven matrimonio pasa en casa del padre de ella, y Hayim busca y encuentra trabajo como contable en la fábrica de cristal de su hermano. Y mientras tanto se dedica a escribir un curso completo de matemáticas en hebreo, titulado Sobre los principios de las matemáticas. Estaba dividido en 4 volúmenes porque abordaba diversas ramas de las matemáticas: el álgebra, la geometría, el análisis, etc. Pero sin embargo solamente el primero, el llamado álgebra superior, va a ver la luz en 1834. Esto es así porque en aquel año él viaja a Vilna, la capital actual de Lituania, y allí le van a conceder fondos para su primer volumen solamente, no van a concederle todo el dinero que hace falta para publicarlo todo. Y esto en parte era caro porque los editores creían que no existía esa necesidad, que sin embargo Slonimsky sí que veía. Eventualmente los beneficios de esta publicación le permitirán concentrarse en su siguiente proyecto, que va a ser un volumen titulado Sefer Kochba de Shavit,
que publica en 1835 y se trata de un ensayo sobre el cometa Halley, así como conocimientos astronómicos relevantes, las leyes de Kepler, las leyes del movimiento de Newton, con motivo de que se esperaba que en 1835 volviera a pasar el cometa Halley cerca de la Tierra y se pudiera contemplar. Entonces la fama de erudito de Slonimsky comienza a crecer en parte por esta publicación. Establece vínculos con otros científicos europeos y en 1836 viaja, entre otros lugares, a Varsovia, donde conoce al matemático judío Abraham Jacob Stern, quien comienza a apoyarlo. Se transforma en su mentor, su benefactor, y en última instancia, de hecho, se va a transformar en su suegro. Slonimsky se enamora de la hija menor de Stern, y esto, unido al malestar continuo que había en su hogar, debido en parte a su interés científico, hacen que se decida por el divorcio y se vuelve con su hija a Białystok. Pero va a ser poco tiempo. En cuanto Stern se entera de sus problemas económicos, que ya empezaban otra vez a crecer, lo invita a su casa y se asegura de encontrarle apoyo económico dentro de la comunidad judía de Varsovia. Y bueno, de nuevo cuenta Hallín con la tranquilidad que necesita para investigar y no duda en lanzarse a ello. En 1838 publica un libro titulado La historia de los cielos, en hebreo, con una introducción en polaco, porque la introducción se la había hecho otro autor. Este trabajo va sobre astronomía y sobre óptica. Y bueno, esta obra va a crear cierta controversia, pues demuestra que existen errores en el calendario judío. Hay un exceso ahí de 4 días y aparentemente esto va a provocar como una especie de conversación constante por medio de cartas con otros autores que consideraban que no, que el calendario estaba bien. Sin embargo, para cuando este libro ve la luz, sus principales intereses y sus esfuerzos se van a estar trasladando y se van a volcar de nuevo en las matemáticas. En efecto, poco después de la publicación de su último volumen, Slonimsky le escribe un amigo y él le va a responder contándole que ha construido un artefacto de calcular que resultaría ser un ingenio para sumar, ¿no? Y que estaba construyendo otro para hacer logaritmos con hasta 14 dígitos. Entonces, un artefacto o un mecanismo de cálculo es un objeto que por medio de engranajes permite al usuario hacer operaciones sin necesidad de que éste tenga que hacer una sola cuenta. Basta con que introduzca manualmente los 2 factores o los 2 sumando y te va a dar el resultado. Hay de 2 tipos, los que llevan y los que no llevan. Entonces el de Slonimsky no llevaba automáticamente, pero avisa al usuario de que se debe de ajustar el mecanismo. Esto así a priori puede parecer irrelevante, pero es que la clave de los artefactos para multiplicar y para sumar es ese hecho de que cuando tú estás multiplicando te pasas de las unidades y te llega a las decenas. Por ejemplo, 3 por 4 es 12, pues apuntas 2 y te llevas 1, ¿no? Ese se lleva es muy difícil de meter en una maquinaria. Entonces, cuando Hallín observa el problema, lo que hace es abordarlo desde un punto de vista teórico. Él empieza pensando cuánto es lo máximo que se puede llevar, y esto va a ser 8. Esto se debe a que por dígitos, ¿no?, el producto más grande es el de 9 por 9, pero si viene precedido de otro 9 por 9, tú ya te vienes llevando 8. Entonces, él piensa, bueno, 81, que es 9 por 9, más el máximo que te puedes venir llevando de antes, que son 8, te da 89. Y entonces nos encontramos con que de nuevo el máximo que te puedes llevar es 8. Si tú eso lo metes, o más que lo metes, si tú eso lo consideras por el hecho de las posibles combinaciones de productos que hay, alcanza el número de posibles combinaciones. Entonces, estas combinaciones de llevada, independientes de los factores, va a ser la idea que va a tener él que considerar todas las variantes posibles si se quiere construir un artefacto. Para todos los factores, obviamente, no solamente para factores fijos. Bueno, pues resulta que curiosamente como máximo va a haber 28 y que se corresponde con la secuencia Farey. Esto es lo que va a resultar ser el teorema de Slonimsky. Que por cierto, Slonimsky nunca va a llegar a publicar su demostración, aunque se sabe que está ahí, pero sí que hay otro autor, creo que sí que lo publica. Entonces, basándose en el teorema de Slonimsky, que se presenta en la Real Academia de las Ciencias de San Petersburgo en 1845, se construyen un total de 2 artefactos de sumar y 3 artefactos de multiplicar, aunque los de sumar no tienen nada que ver con el teorema, pero sí que van a venir un poco de esa noción de construir artefactos. Y algunos de ellos van a estar perdidos en el tiempo, podríamos decir, hasta hace relativamente poco, hasta 2013 que se volvieron a rescatar.
Bien, pues el primero de los artefactos se presenta en Vilna en 1840 y va a ser llevado a la Universidad de Königsberger en 1841 para su exposición. Y allí va a mostrarse al claustro de profesores también el artefacto de calcular logaritmos, que nunca va a llegar a comercializarse a pesar de que tuvo muy buena acogida y de que los matemáticos que lo vieron, matemáticos de la talla de Jacobi, por ejemplo, van a empezar a tantear el terreno académico buscando apoyos para la construcción de esta maquinaria. Esto va a ser una constante en la vida de Hallín, su origen que no es el de una familia adinerada y un entorno social inicial que es poco afín a la ciencia va a dar lugar a que este hombre tenga que darle no pueda abordar económicamente estos grandes proyectos y bueno, como él tendía a darle prioridad a sus intereses académicos por encima de los económicos, en un momento determinado puede volver a encontrarse un poco justo de dinero. Supongo que en parte por ese motivo le interesaba comercializar su invento. Bueno, de hecho, su invento en plural. En 1844, Slonimsky presenta sus artefactos ante la Academia Prusiana de las Ciencias, en lo de suma y multiplicación, y allí Alexander von Humboldt, un famoso científico prusiano, no solo se lo va a presentar al rey de Prusia, sino que va a llegar a conseguir para Hallín la cátedra de matemáticas de una de las universidades prusianas, aunque lamentablemente Slonimsky no llega nunca a ocupar un puesto universitario, desde luego le hubiera venido muy bien, pero por motivos personales no lo hace. Y en 1845 lo que va a recibir es el premio de Midov, de grado 2, de la Academia de las Ciencias de San Petersburgo, acompañado por una buena suma de dinero en metálico. Esto, junto con los derechos de la manufactura de uno de sus artefactos en 1847, que se patenta en Inglaterra, le permiten comprar un terreno, un huerto de árboles frutales, en Tomaszów, que actualmente está en Polonia. Entonces, el valor matemático de su invento le proporciona además la nacionalidad honorífica, que le permite vivir donde quiera, no solamente en los barrios designados. Y Slonimsky lo que va a hacer es quedarse junto a su huerto de frutales más de una década. Y este tiempo va a emplearlo para diseñar, por ejemplo, un método para mandar hasta 4 telegramas con el mismo tendido eléctrico de manera simultánea. Esto ve la luz en 1856. Y, por ejemplo, también un método nuevo para bañar el hierro en plomo. Esto se desvía un poco de lo que son sus intereses matemáticos, pero eventualmente va a volver. Y en un momento determinado se traslada a Varsovia, donde lanza la revista Hatzfira, la primera publicación de corte científico en Polonia, pero escrita en hebreo. Entonces, la mala fortuna hace que deba de cerrar la publicación 6 meses después de su inicio, en 1862, debido al levantamiento de enero, que se produce en 1863, ya que Slonimsky decide irse justo antes de que estallaran las revueltas que suceden en Polonia, y se traslada a Scitovir, que va a ser la capital regional de la actual Ucrania, que va a ser una capital, no la capital, una capital de Ucrania, y allí va a ocupar durante 12 años el puesto de director del seminario rabínico de la localidad. Como el gobierno ruso cierra su seminario en 1874, Slonimsky decide volver a retomar su revista, pero en esta ocasión se traslada a Berlín y poco después se muda de vuelta a Varsovia. Entonces, esta publicación, en la que continuó trabajando hasta su muerte en 1904, encarna una de sus grandes pasiones, que va a ser, como comentábamos antes, su deseo de hacer accesible a los judíos del este de Europa textos de corte científico, pero en hebreo. El autor llega a tener que acuñar palabras él mismo cuando nota que hay cierta necesidad para estos términos y no se va a limitar solamente a matemáticas, sino a ciencia en general. Y su revista fue, desde mi punto de vista, el broche a una carrera profesional dedicada a la ciencia sin desviarse de lo que es importante o apartarse por motivos económicos, y que demuestran pues el genio de nuestro autor. Estupendo, pues muy interesante esta vida del matemático que nos has acercado hoy aquí a este de cero a Aleph, este matemáticas y judaísmo, en el que, bueno, pues nos hablabas de Hallín Selik Slonimsky, y te agradecemos haberlo hecho. Seguro que también todos los oyentes de Radio Sefarad que son asiduos a este espacio dedicado a las matemáticas. Gracias, Amelia. Gracias a ustedes.